Buenos días para todos, bendiciones. Esperamos se encuentren muy bien. Quiero que por favor me acompañen a Filipenses 2, versículo 10 y 11. Dice así: para que en el nombre de Jehová se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, amado Dios, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, porque toda rodilla se dobla ante ti, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, te entregamos estas alabanzas. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Gracias, Señor Jesús, cuán fuerte eres tú. Es nuestro Dios, gracias, Señor Jesús, porque eres grande. Tu majestad, coronado con poder, digno de toda adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Desciende a este lugar. Ven a nuestros corazones, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, se siente tu mover en este lugar, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Muévete, Padre Santo, libre en nuestros hogares, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, Señor Jesús. Tú estás aquí, Padre Santo. Tú estás aquí, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, moviéndote libre en este lugar, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muévete libre en este lugar, Señor. Gracias, amado Dios. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Gracias, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Gracias, Señor Jesús, tu amor nos envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Y llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Gracias, Señor Jesús, tu amor nos envuelve. Llenas nuestro corazón con tu presencia, Señor. Eres lo más especial, Padre Santo, que podemos tener en nuestra vida, Señor. Llenando con tu presencia, Padre Santo, nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Poder descienda hoy, venga tu reino.
Pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Gracias, Señor Jesús. Aquí está tu espíritu moviéndose en nuestros hogares, haciendo milagros, Señor Jesús, bendiciéndonos, Señor, guiándonos y siempre estando con nosotros, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, tu espíritu está en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Nos alegra estar una vez más con ustedes. Le damos gracias porque nos permiten entrar a su hogar. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Tenemos para ustedes hoy una palabra de parte del Señor, una palabra que les va a bendecir, que les va a fortalecer en medio de cualquier necesidad por la cual usted esté pasando. Hemos estado orando por sus peticiones y hemos recibido respuesta del Señor. Para algunas personas ya han recibido su milagro, ya ha sido contestada su petición y le damos a Dios toda la honra y toda la gloria. Pero también continuamos orando por aquellos que todavía no han alcanzado el milagro. Pero debemos perseverar, debemos seguir firmes confiando en el Señor, porque Él es bueno y Él tiene el poder para resolver cualquier clase de problema. Entonces, en esta mañana vamos a continuar y quiero leerles algunos versículos. Vamos a estar en el libro de Números, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y quiero que miremos dos actitudes totalmente diferentes. Aquí la primera. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Bueno, y leamos el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y este era el pueblo de Israel, con un espíritu de murmuración, con un espíritu de queja. Dice que daban gritos, voces, que lloraban, que se quejaban, que decían ojalá nos hubiéramos muerto, invocaban hasta la muerte sobre sus vidas y aún sobre la vida de sus hijos. Y si usted mira un poquito más adelante, versículo 23, dijo Dios acerca de ellos: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Y quise traer este versículo porque en estas semanas, o en estos días, en los días de esta semana, hemos visto cómo han habido protestas en nuestra ciudad, en varias ciudades de nuestro país, pero sobre todo en Bogotá, y se han reunido las personas para protestar, para alzar sus voces, para quejarse. Y este es un espíritu del cual nosotros no debemos hacer parte, no es una actitud que debamos imitar, porque el resultado para ellos fue que no pudieron heredar la tierra que ya había prometido el Señor que le darían. Y el versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y esa sí debe ser nuestra actitud. Nosotros debemos tener, nosotros como creyentes, usted y yo como hijos de Dios, una actitud totalmente diferente a la que se está moviendo allí afuera en el mundo, en donde la multitud, la mayoría de personas lo está haciendo, pero nosotros no, nosotros tenemos un espíritu diferente y vamos a orar por ello. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque a través de la sangre del Cordero de Dios, tú nos has hecho tus hijos y eso nos hace diferentes, Señor. Ayúdanos, Padre, para que no participemos de aquellas cosas que nos contaminan, aquellas cosas que nos dañan, aquellas cosas que dañan nuestra heredad. Señor, queremos ser como tú, queremos seguirte, queremos andar en pos de ti, andar en pos de lo que tú has hablado, en pos de lo que tú nos guías diariamente a través de tu bendita palabra. Oramos, Señor, en este día para que nosotros no tengamos que quejarnos, que no tengamos que dar gritos ni llorar en medio de una multitud para reclamar nuestros derechos, sino que vengamos a ti, Dios, que podamos pedir que tú escuches nuestra oración, que nos podamos humillar en tu presencia para que tú puedas oír nuestra voz, para que tú puedas responder a nuestra oración. Señor, en este momento aprovechamos para orar por aquel, Señor, que está sufriendo, por aquel que le está faltando, por aquel que no tiene salud, para que tú extiendas tu mano que tiene poder para sanar, para levantar, para restaurar. Señor, bendice, sana, libera, Dios, en esta mañana, a través de tu palabra, a través de esta oración. Enviamos palabra de vida a cada uno de sus hogares. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Qué hermosa mañana nos regala nuestro Padre Celestial en este domingo. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de venir delante de cada uno de ustedes a poderles compartir la preciosa palabra de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Nos dice, como título tiene, soportando las pruebas. Versículo 12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo he titulado este tema de hoy: Dios se glorifica en medio de las tormentas. Dios se glorifica en medio de las tormentas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Las tentaciones son tormentas. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú le amas, Dios te ha prometido una corona. Yo sé que tú vas a estar ahí guardándote, porque dice: bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Tentaciones de cualquier estilo, de cualquier tamaño. Tentación es tentación. Versículo 13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Que el Señor nos guarde día tras día, que el Señor nos ayude para que seamos librados de todas las tentaciones. Las tentaciones las pueden tener como mi esposa, como yo, como mis hijos podemos tener tentaciones. Yo sé que tú también puedes tener tentaciones. Lo único que tú tienes que hacer es guardarte, no dejarte tentar. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, el que soporta las tormentas. Son tormentas. No porque venga un huracán, viento, lluvias, no. Esas son tormentas también. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para que esas tormentas no nos arrastren, no nos lleven a la muerte. Nos dice que cuando es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor nunca te va a tentar a ti. Solamente tú eres el que día tras día puede llegar a ser tentado, pero está en ti aceptar si eres tentado o dejar que pase la tentación. Nos dice en el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Si tú te dejaste tentar, aquí no lo dice: has concebido y has dado a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Aquí tú tienes que tener cuidado con esta palabra, con esta frase que dice da muerte. Da muerte espiritual, no física, pero sí espiritual. Y que Dios te guarde y que Dios me guarde. Y nos ayude que cada día seamos diferentes y nos guardemos de toda tentación para no llegar a la muerte espiritual, a la muerte, aún a perder la misma salvación. Quiero compartirles una reflexión, pero esta reflexión nos lleva a nuestro diario vivir. Pongamos mucha atención, estemos muy atentos a lo que nos dice acá esta reflexión. Un día un agricultor, hablando con Dios, le dijo: permíteme mandar sobre la naturaleza. Dios se lo permitió. Dijo el agricultor:
Así me irá mejor, me rendirá el tiempo de cosecha, me saldrán anticipadamente los cultivos y la parte del ganado se reproducirá rápidamente y habrá de todo en sobremanera y en abundancia. Eso decía el agricultor. Comenzó entonces el agricultor a mandar sobre la naturaleza. Quería lluvia ligera, así sucedía, caía la lluvia, el cultivo se mojaba, iba produciendo. Quería sol, este sol brillaba en todo su resplendor. Esto quería el agricultor. Quería más agua, entonces llovía, pudo hacer todo lo que quería, aún con las aves, con el ganado, con todo lo que tenía en su finca. Llegó el tiempo de la cosecha y de la reproducción de los animales. Aquí quiero resaltar esta parte. Llegó esos tiempos, pero obviamente no es el tiempo que correspondía para dar fruto, ni las cosechas ni los animales. Porque él quería lluvia en los tiempos que no debería haber llovido. Quería sol cuando no debería haber sol. Animado porque iba a tener gran ganancia, se dio cuenta que todo era un gran fracaso. Molesto y con gran desconcierto, le dijo a Dios: ¿qué pasó, Señor? Yo tenía el mando sobre el clima, sobre mis animales, sobre toda la naturaleza. Todo lo hice a mi acomodo, dijo el agricultor. Atención a esa palabra, a mi acomodo. No a tu voluntad, Señor, sino a mi acomodo. Dios le responde: todo lo hiciste a tu conveniencia. No dejaste que fuera como convenía, como le favorecía a los cultivos y a los animales. Como yo lo tengo preparado, como yo lo tengo organizado, le dijo nuestro Padre Celestial al agricultor, porque Él es soberano. Él fue quien te creó a ti y me creó a mí. Creó la agricultura, creó los animales, creó el ganado, creó la lluvia y el sol para que cayeran sobre la tierra en los tiempos que deberían caer. Hay tiempos donde son necesarias las tormentas. ¿Por qué son necesarias? Para limpiar las siembras, para ahuyentar las aves y animales, para que no destruyan o se coman los cultivos o las cosechas. Esto pasa en nuestra vida. A veces queremos que pase de esa forma, todo express, todo rápido, porque vivimos en el afán, en el corre-corre. No vivimos en lo que el Señor nos ha dado, sino que yo quiero que las cosas estén listas. Listo, está bien. Dios permitió que el hombre creara, por decir algo, como la olla a presión, para que tú puedas tener los alimentos bien cocidos, bien preparados. Pero hoy en día se utiliza hasta los mismos hornos, microondas, para que las comidas sean así, rapidito, porque estamos en el corre-corre de la vida. Así mismo hizo este agricultor. Todo rápido, pero no nos damos cuenta que eso produce daño. Produce estrés, angustia y muchísimas otras cosas más. Quiero que hagamos lo que nos dice nuestro Señor, que obedezcamos a su palabra. Quiero también llevarlos a un momento en lo que hace el águila. Y nosotros debemos hacer como hace el águila. Ella vuela por encima de las tormentas. El águila no se escapa de las tormentas. Simplemente usa las tormentas para levantarse más alto. Ella la usa para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la misma tormenta. Cuando las tormentas de vida nos vienen y todos nosotros vamos a pasar por ello, porque es así, podemos levantarnos por encima poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios. Por encima de esas tormentas, tú te puedes acercar, tener fe y poner tu mente, tu corazón en Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros.
Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad, tragedia y demás cosas en nuestras vidas. Podemos volar sobre la tormenta. Recuerda que no son los problemas ni las dificultades de la vida que nos llevan hacia abajo de la tormenta, sino el cómo las manejamos. ¿Cómo hacemos para que no nos afecten? Si tú las manejas de una forma diferente, vas a permanecer dentro de las tormentas. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú esperas en el Señor, Él te va a levantar, te va a llevar por encima de toda tormenta. Él te va a llevar por donde tú quieras ir, obviamente por los lados buenos, por las cosas buenas, no por las malas, porque el Señor no lo va a hacer. Él te llevará a manantiales de agua frescas, y a mí también y a mi familia. Me lleva a tener hambre espiritual por su presencia. Me lleva a volar alto para poner mi mente y mi fe en Dios. Me llevará a no temer, a no tener temor. Me lleva a entrar en las alturas para estar en su presencia. Utiliza las tormentas para que volemos alto como las águilas y permanezcamos pegados a Él en su unción. Él nos da la unción. Que disfrutemos con Él de sus bendiciones. Que marquemos la diferencia. Las tormentas en estos tiempos, casi 7 meses llevamos de una pandemia mundial. No ha sido nacional, sino mundial. Es una tormenta que ha llegado de país en país, de nación en nación, de continente a continente. Han sido tormentas, porque no solamente ha sido esa pandemia, sino se han venido una cosa, otra cosa. Los médicos dicen una cosa, otros dicen otras, que ya salió la vacuna, que no ha salido. Tormentas. Pero tú tienes que agarrar esa tormenta y estar por encima de ella. El Señor lo está permitiendo para que tú y yo hagamos las cosas diferentes, para que tú y yo no nos quedemos en medio de la tormenta, porque si tú te quedas en medio de la tormenta, serás destruido con todo lo que está alrededor de esa tormenta. Hoy en día, hombres, mujeres, como lo decía en esta reflexión, pero como cuando empecé yo decía, esto no es solamente una reflexión, eso es el diario vivir de todos. Hoy el hombre quiere hacer como si fuera un Dios. Quiere sacar los alimentos en los tiempos que no debe sacarlos. Dios preparó. Dios nos dio la sabiduría para hacerlo, pero nosotros, el mismo hombre, no nosotros, digámoslo así, ni mi esposa, ni mi familia, yo sé que muchos de ustedes tampoco lo hacen, pero hay muchos que sí lo hacen, que tienen sus fincas, que tienen sus centros avícolas, y muchos les dan esteroides a estos animales para que crezcan en el tiempo que ellos quieren que crezcan, no en el tiempo como Dios lo preparó. Ya hoy en día, ustedes si se dan cuenta, van a un asadero y encuentran un pollo o una gallina y ustedes dicen, uff, se ve suculento, qué delicia. Pero son animales que fueron inyectados con esteroides, con infinidad de químicos para que crecieran y dieran esa masa. Pero eso te va a hacer daño a ti. Por eso Dios nos manda que tengamos cuidado con eso. El hombre ha querido manipular aún la misma ciencia. Tormentas que te llevarán a ti, si tú te dejas guiar por las cosas malas, al pecado y aún a la misma muerte. Tormentas, el Señor se glorifica en medio de las tormentas.
Hemos leído pasajes como el que estábamos leyendo ahorita en Santiago, que bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Si tú las soportas, el Señor se está glorificando en ti. Pero si tú no las soportas, tú no estás glorificando a Dios. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Nos dice la preciosa palabra de nuestro Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Los hombres hoy en día, los que tienen fincas o infinidad de cosas, quieren producir rápido. No dejar que la tierra descanse en los tiempos que tienen que descansar. El Señor nos lo enseñó cuando Él nos dio la potestad de cultivar, de tener sembrados, de tener ganado. Pero hoy en día lo quieren hacer ellos a su acomodo. Eso se llama avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando tú entras a ser o a tener avaricia, estás entrando en una tormenta del pecado, de querer tener más que los demás, de querer tener más de lo que no debes tener. Tú lo puedes tener, pero no con la avaricia. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas lo que te pueda hacer el hombre, porque el Señor está contigo. Él es tu ayudador, Él no te dejará. Quiero que me acompañen por favor a Habacuc 3:17, capítulo 3, versículo 17 al 19. Nos dice su preciosa palabra. Señor, hoy queremos que tú nos hables. Habla, que tu pueblo escucha, amado Rey. Estamos aquí, Señor, para recibir de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 19. Nos dice la preciosa palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Lo que hablábamos de la reflexión, que hoy en día lo vivimos, nos dice el Señor que aunque la higuera no florezca, tú no tienes por qué estar metiendo tus manos para que florezca en el tiempo que no debe florecer. Ni las vides haya fruto, que no haya fruto, y que tú empieces a meterles químicos, a hacer infinidad de cosas para que produzca. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Tú no tienes por qué venir a hacer lo diferente que es tener tus animales, tener tu ganado, tener tus cultivos y dejarlos que ellos vayan produciendo en su tiempo. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor se glorifica en medio de las tormentas. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. No te creas Dios y quieras cambiar, modificar como el Señor hace las cosas. El Señor es soberano sobre todo, no nosotros. Si tú metes la mano para cambiar todo, estás cometiendo pecado.
Salmo capítulo 9, versículo 9 nos dice la preciosa palabra: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Leamos el versículo 10, por favor. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él se sigue glorificando. Cada pasaje que hemos leído hoy, el Señor se sigue glorificando. Jehová será tu refugio, el refugio para el pobre, para el cansado, para el enfermo, para el menesteroso, refugio para el que está en tiempos de angustia. Estos tiempos para muchos han sido de angustia. Muchos han enfermado y han salido rápido. Otros han ido a hospitales y han tenido que ser entubados, pero otros han perecido. Tiempos de angustia. Pero el Señor está contigo en medio de estas tormentas. Así tú hayas perdido a tu familia, a un ser querido, esa tormenta el Señor te va a dar la paz y el descanso. Lo único que nosotros hemos también estado orando es porque todo aquel que haya perdido a un familiar en medio de estas tormentas, por lo menos ese familiar haya conocido al Señor, haya estado ahí abriendo su corazón y haya podido venir el Señor a morar en su vida. Esperamos que cada uno de ustedes también estén orando para que su familia no se pierda, para que todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y le conozcan a Él, para que Él venga a glorificarse sobre sus vidas. Él viene a glorificarse en medio de las tormentas. Hechos capítulo 16, versículo 24 y 26, nos dice la preciosa palabra del Señor. Hechos capítulo 16 nos dice aquí en su palabra el Señor, versículos 24 al 26. Esto ya lo habíamos leído anteriormente, no hoy, sino domingos atrás. Versículos 24 al 26. Aquí nos hablaba nos dice acá, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren lo que el Señor ha hecho aquí. Aquí hay, en estos 3 versículos, una tormenta. Hubo un terremoto. Nos habla de Pablo y de Silas cuando fueron encarcelados. Pero ellos no se quedaron ahí en medio de la tormenta, aunque estaban dentro de la cárcel. Ellos estaban ahí en medio de paredes, de rejas. Fuera de eso estaban con cepos que les agarraban sus manos y cadenas que tenían sus manos. Los cepos agarraban sus pies y las cadenas sus manos, perdón. Estaban en medio de una tormenta. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos fueron más allá, lo hicieron como las águilas. Fueron por encima de la tormenta. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a adorar al Señor. Se pusieron a cantar, a darle la gloria a Dios. Difícil hacerlo, porque están en medio de una prisión, porque van a ser condenados, porque van a ser, infinidad de cosas que puede pasar cuando hay una persona está detenida o algo. Pero ellos no se quedaron ahí quebrantados y que pobrecito yo y que no. Ellos se pusieron fue a orar, a clamar, a darle gracias a Dios y a alabarle. Durante ese proceso, nos dice en el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, una tormenta, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí el Señor se está glorificando. En medio de esa tormenta, Pablo y Silas fueron liberados. Pero démonos cuenta que ellos no se escaparon, porque fueron liberados y pudieron haberse ido. Pero no, ellos se quedaron ahí, porque había un propósito. Había un propósito para que el carcelero, él y su familia conocieran a nuestro Padre Celestial. Ya lo habíamos leído anteriormente. El carcelero
los sacó y los llevó a su casa. Él les dijo que cómo podía él ser salvo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí se estaba glorificando el Señor, en medio de esas tormentas, porque el carcelero recibió al Señor. Y no solamente él, sino su familia también. El Señor se mueve en medio de las tormentas, se glorifica en medio de las tormentas. Estas tormentas por las cuales hemos estado pasando, porque hemos estado enfermos, nosotros somos testimonio vivo, estuvimos enfermos, hemos creído en el Señor y el Señor los tiene aquí levantados. Muchos también han pasado por eso y el Señor los tiene levantados y todo. Nosotros tenemos dos opciones. ¿De cuál opción tú quieres agarrarte? En medio de la tormenta el Señor se glorifica. ¿Tú quieres estar en medio de la tormenta o por encima de la tormenta como las águilas? Tomando el control, sacando provecho, reinventándote. Tú quieres. En estas dos opciones te las voy a decir. Y tú piénsalo y medítalo allá. ¿Quieres vivir quejándote? ¿Vivir deprimido? ¿Vivir enfermo? ¿En agonía? ¿O quieres vivir dando gracias a Dios? Poniendo tu confianza en Él. Así lo hizo Pablo y Silas. Pusieron la confianza en Dios. Ellos no se quedaron deprimidos ni quejándose, ni vamos a morir acá, ni no. Ellos dejaron que la tormenta, en esa tormenta el Señor se glorificara. En estos tiempos, muchos amigos y hermanos se han reinventado. Muchos que han sido hasta agricultores, zapateros, que fabrican muebles, se han reinventado. Unos han puesto fábrica para hacer guantes, para hacer tapabocas, otros para hacer pan. Y eso no les correspondía, pero se reinventaron. No se quedaron en medio de la tormenta, aprovecharon la tormenta. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, aprovechar la tormenta, porque el Señor se glorifica en medio de la tormenta. ¿Quieres vivir quejándote o quieres vivir dando gracias a Dios? Amado Dios, yo te doy gracias. Yo te doy la gloria y la honra porque tú estás en medio, Señor, de las tormentas. Porque a ti te ha placido, Señor, que aunque hayan tormentas, que aunque vengan cosas que se quieran levantar en contra, Señor, de nuestras vidas, de tu pueblo, de esta nación, Señor, tú has venido, Señor, a hacer cosas maravillosas. Gracias, mi amado Rey Dios poderoso, porque a ti te place, Señor, glorificarte en medio de las tormentas. Esta tormenta está pasando, se acabará, pero vendrán otras, amado Dios. Yo creo en ti que tú nos sacarás de en medio de las tormentas, que tú nos levantarás, que tú nos restaurarás. A todo enfermo sanarás, a todo afligido, a todo acongojado restaurarás, Señor. Quitarás, Señor, aún la pesadez, la pereza, el cansancio de todo aquel que vive de esa forma. Yo sé que tú darás, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, trabajo al necesitado. Prosperarás al que está necesitado económicamente. Le ayudarás a pagar las deudas, Señor. Porque en estos tiempos de tormenta, Señor, nosotros sabemos que se están presentando deudas sin querer que ellos las tengan que asumir, pero les ha tocado por la misma crisis que se ha levantado, amado Rey Dios. Gracias, Padre hermoso, porque tú nos levantas, porque tú nos restauras. Yo te alabo y te glorifico y te doy gracias, Señor. Gracias porque en medio de estas tormentas tú nos has levantado, nos has llevado como las águilas a estar en tu presencia, a estar dándote la gloria y la honra a ti. Amado Dios, gracias. Te alabo y te bendigo, doy gracias por cada amigo y por cada hermano que ha estado pendiente, Señor, de esta transmisión, de esta tu palabra, Señor. Él se mueve en medio de las tormentas y se glorifica en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Bueno, quiero recordarles lo que dice Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted, amigo, que nos está acompañando tal vez por primera vez o que nunca se ha acercado al Señor Jesús a través del sacrificio de la cruz del Calvario, quiero hacerle esa invitación. La palabra del Señor dice que si usted cree, usted será salvo. Si cree en el Hijo de Dios como el Salvador de su vida. Yo le invito a usted para que en esta mañana nos acompañe a hacer una oración muy sencilla en donde usted entrega su vida al Señor Jesús. O usted que de pronto se ha distanciado, se ha alejado, también le invito a que se reconcilie. Es un día clave, especial, único para que usted se vuelva al Señor. Si están de acuerdo, acompáñenme por favor. Padre bendito, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das. Yo creo en ti, Señor Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el enviado, que tú moriste en la cruz del Calvario. Yo te pido perdón por mis pecados y creo que tu sangre es suficiente y poderosa para limpiar, para lavar todos mis pecados, para que mi vida pasada quede atrás, sea borrada y hoy tenga la oportunidad de tener una nueva vida. Te pido que por favor anotes mi nombre en el libro de la vida y que jamás lo borres. Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios. Dame hambre de su palabra y dame sed de su Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, oramos por estas nuevas vidas, por estas nuevas criaturas. Las encomendamos a Dios, a su palabra que es poderosa para sobreedificarnos a todos nosotros y para darnos herencia con todos los santos. Señor, nosotros colocamos en ellos tu Espíritu Santo ha venido a morar y colocamos sobre ellos tu presencia, tu bendición. Dios, atiende sus necesidades. Quita de ellos rompe toda cadena de sus vidas, toda maldición generacional, toda maldición por el pecado se ha ido a través de tu sangre preciosa. Nosotros les bendecimos y nosotros declaramos victoria y libertad en sus vidas. Ahora usted es un hijo de Dios. Amén. Y estamos aquí para colaborar, para apoyarle espiritualmente. Le vamos a dar nuestros números de teléfono con los cuales se pueden comunicar, que nos gustaría tener sus nombres, tener su contacto, su número de teléfono para que nosotros les podamos apoyar espiritualmente. También para que nos envíen o nos hagan llegar sus peticiones para estar orando por ellas. Entonces, nuestro número de WhatsApp es 311-244-3463 y el número de teléfono 321-357-3772. Entonces, estamos para servirles. Y ahora, quiero que por favor vayamos al libro de Malaquías capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo 10 al 12. Dice así: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros queremos darle gracias en esta mañana a todos esos hermanos que están apoyando la obra del Señor. De esta manera también tenemos gastos, pero el Señor suple, el Señor bendice y el Señor le quiere usar a usted. Amén. Y el Señor quiere multiplicar todo lo que usted y yo demos y sembremos en el reino de los cielos. Amén. También lo quiere multiplicar.
yo quiero que prestemos atención en este momento al versículo 10, en la segunda parte, donde el Señor dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Quiero decirle que cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos, hay unas ventanas en el cielo que se abren. Amén, y posiblemente nosotros podemos caer en el error de hacerlo de una manera mecánica. Y no debemos hacerlo de esa manera, tenemos que hacerlo de una forma diferente. Y es que cuando nosotros obedecemos a la palabra debemos estar esperando. Amén. Y nos está hablando de las ventanas de los cielos. Amén, y es de Él, de allí arriba, de los cielos, donde nosotros debemos esperar que esas ventanas se abran y en verdad se derrame bendición y que esa bendición sea sobreabundante. Esto no es una historieta, esto es una realidad, Amén. Esto es una verdad, es un principio Amén. Bíblico de bendición para nuestra vida, y no solamente en el área de la economía, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, usted tal vez ha golpeado puertas y las puertas no se han abierto. Primero mire las ventanas de los cielos, Amén. Porque es de allí donde viene la bendición. Vamos a orar. Tome su ofrenda, tome su diezmo. Usted, si no se ha atrevido a hacerlo nunca, empiece a pedirle al Señor que le dé ese entendimiento, porque usted será bendecido. Padre, gracias. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Hemos apartado para ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque hemos entendido que es un principio de bendición para nosotros y para toda nuestra descendencia. Señor, gracias porque tú nos has dado la vida, nos has dado la salud, las fuerzas, la licencia, Señor, de trabajar, de recibir. Y si no hay un trabajo, Dios, ha habido esa bendición del cielo, ha habido esa provisión. Tú has usado a alguien, tú has usado aún al Estado seguramente para bendecir nuestra casa, nuestra provisión. Bendecimos, Señor, la alacena de nuestro hermano, la nevera, la provisión. Declaramos en el nombre tuyo que todo lo que ha dado para el reino de los cielos será recibido y bendecido y a la vez multiplicado. Muchas gracias, Señor. Atiende la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Esta semana será una semana llena de bendiciones, cargadas de la lluvia temprana y tardía para cada uno de nosotros. Reciban un abrazo en la distancia, no se aparten de la señal del Espíritu Santo y de estos medios, porque viene Morada Kids, donde nuestro Padre Celestial va a hablarle a los niños, pero también a nosotros como sus padres. Tengan listos las manualidades, los materiales para las manualidades que nos va a enseñar Nata, ahí la profe, y vamos a recibir bendiciones. Para todos un abrazo, que Dios les continúe bendiciendo.